Ahora sí, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, a ver. Esperamos 3 minutitos más. A ver si se conectan sus otros compañeros y no alargamos, ¿bien? Bueno, buenas tardes a los que recién se están uniendo. Bien, en la clase del día de hoy, ¿sí? Antes de comenzar con lo que sería la clase, ¿sí? Necesito que de los que están conectados ahora, los que no me hayan mandado los trabajos prácticos que tenían hasta el día de hoy para enviarme, sí, si los adeudaban, me comenten qué pasó, porque no me los enviaron. Y necesito consultarles, recuerdan que yo les había dicho la semana pasada que, bueno, iban a tener un examen, sí, que iba a tener, van a hacer en realidad preguntas multiple choice, decidí que sea multiple choice, ¿sí? Pero quiero consultarles si ustedes desean que el examen yo se los envíe el día viernes, como habíamos quedado, y tener esos 2 días para fundir. Y yo considero que al ser múltiple choice, como les estoy informando ahora, se me hace que es demasiado tiempo para que los realicen. Y o quieren que ese examen lo hagamos en clase el próximo lunes y es en donde van a saber también si es que aprueban o no lo que sería el curso. Profe, es buena idea eso. Cualquiera de las dos es buena, siempre y cuando hayamos leído todo el material. Exactamente, exactamente. No sé. A ver el resto, ¿qué opina? ¿Qué piensa? Coincido, Yo profe, las dos son hoy, bueno, nos pisamos. Yo a mí también me da lo mismo cualquiera de las dos opciones. Bien, perfecto. Y con respecto al trabajo que había que enviarle, yo lo tengo para enviárselo. El tema es que no me deja cargar los videos por Gmail, o sea, para mandárselo a su correo, así que se lo tengo que mandar por WhatsApp. Bien. En caso de que los videos sean muy largos, sí, ni WhatsApp ni el mail les va a permitir enviar hasta, tiene un tope, digamos,
peso, digamos, de los documentos, sí, para enviar. Si son muy pesados los documentos que realizan ustedes, hay una opción que la uso, yo la considero como una de las más rápidas para realizar, que es trabajando desde YouTube, subimos los videos a YouTube y de ahí enviamos, ¿sí? Es un consejo para quienes no han podido enviarlos por esas cuestiones, ¿sí? No, el mío no es muy largo. El tema es que por Gmail directamente no me deja, así que se lo tengo que mandar por WhatsApp. Bien. Entonces, bueno, para quienes no han terminado de enviar los prácticos, sí van a tener hasta el día miércoles para enviármelos, ¿sí? Recuerden que un poco de sus notas, ¿sí? Estos prácticos les van a ayudar a ustedes a levantar un poco más lo que sería la nota de su examen, ¿sí? Del próximo examen, que se va a considerar como examen final, ¿bien? Así que tengan en cuenta eso. Entonces, como ustedes me dicen que cualquiera de las dos opciones que le dio estaba bien, vamos a realizar lo siguiente. Van a venir el próximo lunes 31. ¿Qué fecha es el próximo lunes? Próximo lunes 31, ¿sí? Sí, el próximo día 31, ¿sí? De octubre en clases, ¿sí? O sea que el próximo lunes van a tener para conectarse unos minutos antes, ¿sí? Lo voy a habilitar al Meet 15 minutos antes, ¿sí? 15 minutos antes de las 20 horas y van a tener para rendir de 20 a 21 horas. ¿Bien? Sé que van a tener 60 minutos para realizar. Igual le Consideran podemos que... hacer consultas, ¿no? ¿Cómo? Le podemos hacer consultas. Sí. Ah, bueno. ¿Consideran que está bien el tiempo 60 minutos para un multiple choice o quieren menos y que finalizando ese tiempo comencemos a ver entre todos los exámenes de todos? ¿Y cuántas preguntas más o menos son? De 20 a 30. ¿No hay que explicar ninguna o No, son todas directamente múltiple choice? sí. Bien. Yo calculo que 20 o 30 es 20 estaría bien, ya 30 a lo mejor un poquito más. Muy bien. 30 minutos entonces vamos a tener. ¿35? Como para revisar que esté todo bien, ¿no? Porque por ahí uno 40. puede matar. Bueno, ¿Pasamos en 40? sí. Bien. Bien. Bueno, el resto de los chicos calculo que dan por hecho, ¿sí? Lo que están diciendo sus compañeras, porque no los estoy escuchando. Creo que 40 está bien. Bien, ahí estamos, Rocío, recién estaba leyendo de todas formas tu chat. Sí, está bien con 40, profe. Bien. Ana, Nancy, Sí, profe, está bien. bien. Bueno, entonces, quedamos. Próxima clase, examen final de 40 minutos, múltiple opción o múltiple choice, ¿sí? Sí, profe, está bien. Perfecto. Y después vamos a ver entre todos ¿sí? Las opciones correctas, ¿sí? Recuerden que, bueno, les doy una chance más a todos aquellos que no han podido enviar los que serían los tácticos. Repito, tengo en cuenta el tema de la responsabilidad que tiene cada uno, si bien es cierto por problemas de conectividad o
quizás algún problema que se haya generado en el medio se puede llegar a entender, pero hay muchos prácticos, ¿sí?, que los tendrían que haber presentado hace varios meses atrás. Bien, recuerden también que los prácticos les ayudan a ustedes a levantar las notas. Por ejemplo, si en el examen del día lunes, de las 30 preguntas, o alguien que les haga 30 preguntas, de esas 30 preguntas, únicamente han contestado la mitad, ¿sí? Tengan en cuenta que van a aprobar con el 60% de la cantidad de preguntas, ¿sí? O sea que si contestan la mitad, estarían aprobando el 50% de ese examen. Entonces, quizás con los prácticos, con los videos, con las fotografías que ustedes hayan enviado, se les puede computar para que puedan llegar a ese 60 o a ese 70 o al 80%, ¿sí?, para poder aprobar lo que sería el examen final y así poder tener lo que sería su certificación. ¿Bien? Profe, perdón. ¿Qué dijo? Síntesis. Que los videos, que los prácticos que tendrían que haber enviado, sí, que estuvieron y que tenían hasta el día de hoy como plazo para enviarlos, les van a ayudar a ustedes también a sumar puntos con respecto a lo que es el próximo examen del día lunes. Ah, bien, bien. ¿Llegó bien el material? El Sí. mío. Sí. Bueno, gracias. Bien. Estamos entonces, dicho todo eso, hablado todo esto, para el próximo examen también voy a necesitar que me habiliten todas las cámaras, ¿sí? ¿Qué otra cosita les tengo que decir? Bueno, eso sería el día de hoy. Sí, vamos a continuar con una unidad nueva, ¿sí?, que es la unidad de introducción a la medicina legal. Vamos a comenzar con lo que sería lesionología, ¿sí? ¿Alguno de ustedes escuchó alguna vez la palabra lesionología? ¿Sabe a qué nos estaríamos refiriendo en cuanto a la definición de esta palabra o no? ¿O es la primera vez que la escuchan? Lesionología de lesión. Lesionología, exactamente. Las lesiones que puede tener el cadáver antes de morir. ¿Puede ser? Sí, O después. lesiones que se pueda tener antes, durante y después. A ver, ¿alguien más? ¿Ustedes consideran que es importante el saber con respecto a esta pequeña introducción a la medicina legal en cuanto a las lesiones? Es importante también porque mediante o después de la muerte, digamos, quiere decir que si la hace algún profesional estuvo manipulando mal el cadáver, o quiere decir que o no necesariamente que el cadáver haya muerto, la persona haya muerto y después se produjo una lesión. Es importante conocer en qué momento, forma, de qué manera se produjeron. Muy bien. ¿Alguien más quiere hacer su aporte? Muy bien. Bueno, en cuanto a definiciones, ¿sí? Cuando nosotros hablamos básicamente de lo que sería lesionología, ¿sí?, hablamos de un proceso
que es complejo, ¿sí? Que es evolutivo también, ¿sí? Que se va dando dependiendo de las alteraciones que puede sufrir lo que sería un cuerpo, ya sea desde un pequeño moretón hasta una fractura o alguna incisión, ¿sí? Algo de eso, dependiendo de el agente que haya cometido lo que sería la agresión, que básicamente, ¿sí? Van a tener que ver con lo que serían los daños dentro de a un cuerpo, ¿sí? O a la salud de una persona. ¿Bien? Desde lo que es la famosa Organización Mundial de la Salud, se considera o ellos definen, ¿sí? A una lesión como a cualquier daño que pueda ser intencional o no a un cuerpo, ¿sí? Debido a lo que sería una energía térmica, mecánica, eléctrica o química, debido también quizás a la ausencia de calor u oxígeno que pueda provocar ese daño corporal o también psíquico, y este daño que pueda ser temporal o permanente, ¿sí? Y que a su vez estos tipos de daños o este tipo de lesiones sí también pueden llegar a ser o no fatales. Bien, dentro de lo que es esa definición se desprende lo que es la palabra traumatismo, ¿sí? ¿Alguien escuchó la palabra traumatismo? Es más, como que la escuchamos quizás más a menudo en cuanto a lo que son quizás informaciones a través de los noticieros, situaciones así, ¿o no? Sí, Sí, profe. ¿son los golpes de la cabeza o no? No, No, cualquier traumatismo es Cualquier tipo de físico. golpe, Ah, bien, bien. sí. El término traumatismo en sí, ¿sí? Tiene, bueno, su definición parte de lo que sería el griego, que significa acción de herir, ¿sí? O sea que el traumatismo trata a lo que serían las lesiones a los órganos, ¿sí? O a los tejidos que puede producir cualquier acción mecánica externa, ¿sí? El traumatismo de por sí, ¿qué implica? Implica un daño físico, ¿cierto? Que en algunos casos puede derivar a lo que serían complicaciones secundarias o también poner en riesgo a la vida, ¿sí? De la persona que sufre lo que sería este traumatismo. Bien. Los traumatismos tienen una clasificación, ¿sí? Que se van a dividir o se van a clasificar, ¿sí? Según la etiología, que pueden ser mecánicos, físicos, químicos o radiactivos. Según la intencionalidad, nosotros vamos a tener traumatismos no intencionales, como son los accidentes, ¿sí? Y traumatismos intencionales, como pueden ser un homicidio o un suicidio. Después vamos a tener otra clasificación que va a depender del mecanismo de acción, ¿sí? Que acá, dentro de lo que son los mecanismos de acción, nosotros vamos a encontrar lo que son las contusiones, las perforaciones, algún choque o embestimiento, un afollamiento, puede ser también una caída, ¿sí? Estos serían los traumatismos derivados de lo que sería el mecanismo de acción, ¿sí? En cuanto a lo que son las contusiones, ¿qué saben ustedes de contusiones o más o menos qué es lo que, cómo podrían definir ustedes una contusión o saben qué es una contusión? Un corte. Un corte, ¿sí? Una punzada. Sí, Un golpe muy fuerte que puede ocasionar sangrados internos. bien. Si nosotros vamos a definir, ¿sí? Lo que sería una contusión,
es una lesión producida, ¿sí?, por la acción de un elemento sobre un cuerpo humano o animal. Bien. Dentro de lo que serían las contusiones, nosotros tenemos también sus clasificaciones, ¿sí? ¿Qué tenemos? Las contusiones simples, que dentro de estas contusiones simples nosotros tenemos lo que son las equimosis. ¿Recuerdan lo que son las equimosis? Yo creo que ya les había hablado sobre equimosis. Aparte de las equimosis, vamos a tener lo que son las escoriaciones, los derrames o heridas aún más contusas, como pueden ser una fractura o una laceración. Las equimosis, los que se quedaron callados, son los moretones, ¿sí? Son golpes que después derivan con un moretón, en donde nosotros vemos una superficie hinchada, con un color que comienza a ponerse verde, y a medida que van pasando los días va cambiando lo que sería ese color a violeta o quizás negro. Esas son las equimosis. Bien, son los famosos moretones o hematomas. Y después, continuando con lo que son las clasificaciones, ¿sí?, tenemos las complejas, que dentro de las contusiones complejas nosotros vamos a tener como puede ser una mordedura, un aplastamiento, un estancamiento, ¿sí? Esas se convertirían ya en contusiones complejas, ¿bien? Dentro de estas contusiones, de estos traumatismos que nosotros quizás podamos llegar a enfrentarnos el día de mañana cuando comiencen a desarrollarse, cuando comiencen a trabajar, ¿sí?, como auxiliares de criminalística, ¿cuáles son ustedes los que suponen que podrían ser aquellas contusiones o aquellos traumatismos que resulten un poco normal dentro de lo que serían sus trabajos? ¿O qué tipos de lesiones consideran ustedes que pueden llegar a ser más cotidianas, ¿sí?, dentro de lo que serían sus trabajos, su trabajo como auxiliares de criminalidad? Un politraumatismo de cráneo. Sí, Yo calculo que los cortes también, y las distensiones de las articulaciones y demás. bien. Esos cortes, ¿qué los puede, qué elemento puede provocar lo que serían esos cortes? Cuando se los examina, puede ser. Un puñal, un cuchillo. Ahí está, exactamente. Vamos a Los vidrios, o los vidrios también. O cuando se los arrastran, claro, las piedras, los vidrios. exactamente. Bueno, ahí estaríamos hablando, sí, de armas blancas, ¿sí? Y si vemos un cuerpo que presenta alguna perforación por un proyectil, nosotros sabemos que lo puede causar, ¿no es cierto?, una pistola, un revólver. ¿De nosotros cómo las consideramos a ese tipo de armas? Armas de fuego, las de proyectiles, y armas blancas, las que cortan. Bien, exactamente. Entonces, dentro de las investigaciones o dentro del trabajo que ustedes puedan realizar el día de mañana como auxiliares en criminalística, quizás una de las lesiones más frecuentes que van a ver son las lesiones por arma de fuego y quizás también las lesiones por armas blancas, ¿sí? Dentro de la gran variedad de lesiones que puedan llegar a tener, porque quizás si tienen que actuar frente a un lugar de los hechos en donde hubo una discusión, unas riñas, ¿sí?, o dentro del lugar de los hechos que ustedes están investigando, ven que hay cosas de la vivienda, por ejemplo, desparramadas por todo el lugar, ¿sí?,
quizás pueden llegar a generar hipótesis como de que hubo una pelea o algo de eso. Entonces, en caso de contar con una víctima, vamos a tratar también de verificar, más allá de los estudios que pueda realizar lo que sería el médico forense, si es que presenta algún tipo de golpe o situaciones así que nos van a llevar a nosotros, nos van a ayudar en realidad a nosotros quizás a comprender mejor qué es lo que sucedió en el lugar de los hechos. ¿Bien? Dentro de lo que serían las lesiones por arma de fuego, ¿sí? Nosotros al momento de definir lo que es un arma de fuego, lo vamos a definir como un instrumento de formas y dimensiones variadas que proyecta objetos sólidos aprovechando la energía, ¿sí? Que proporciona la combustión de la materia sólida. La materia sólida me estoy refiriendo a lo que sería la polvo, ¿sí? Dentro de eso, nosotros vamos a estudiar o tenemos que saber más o menos ¿sí? Cuáles son los elementos que llegan a integrar lo que sería un disparo. Muy bien. Dentro de estos famosos elementos que integran el disparo, vamos a encontrarnos que vamos a tener gases de explosión, ¿sí? Vamos a tener una llama. ¿Qué otras características así a simple vista pueden dar ustedes que presenten lo que serían los elementos que puedan llegar a integrar los disparos? Dijimos, gases de explosión, una llama, granos de pólvora. ¿Algún fogoneo? Bien, fogoneo o el famoso negro de humo. Bien. Esos más o menos serían serían los elementos sí que integran el disparo. En cuanto a las heridas sí que causa un proyectil, nosotros quizás podamos ver a simple vista o tengamos un poco más en claro, dependiendo de los orificios sí que deja lo que sería el proyectil. Por ejemplo, dentro de lo que son los orificios, dentro de lo que son las heridas causadas por proyectiles, nosotros vamos a tener un orificio de entrada y un orificio de salida. Es fácil de distinguirlos, ¿sí? A medida que vamos con lo que sería la práctica, ¿sí? Ya que muchas veces el orificio de entrada, ¿sí? Es un orificio pequeño, de una forma circular, ¿sí? Y el orificio de salida quizás es un poco más grande, puede llegar a dejar como rastros estrellados, ¿sí? De cuando se abre la piel para dar origen a lo que sería la salida de este proyectil. Pero aparte de eso, nosotros también notamos algunas características, ¿sí? Que se dan en estas heridas causadas por proyectiles, como pueden ser quemaduras, ¿sí? A la vuelta de lo que sería el orificio de entrada. Eso nos puede llegar a suponer, por ejemplo, si encontramos únicamente en el lugar de los hechos un cuerpo y un arma, de que esta persona se suicidó, ¿sí? En donde nosotros vamos a ver esa característica de quizás una quemadura en 100, junto con lo que es el orificio de entrada, ¿sí? Que nos da a nosotros el indicio de que se apoyó lo que sería el arma, ¿sí? En la piel. Otra de las características que también vamos a tener en cuenta, ¿sí? Son las marcas que nos puede llegar a dejar el arma, ¿sí? En la mano, que es el víctima o el victimario, que siempre, o la mayoría de las veces, sí pueden llegar a quedar algunas quemaduras o rastros de polvo, ¿sí? No se preocupen con todo lo que les estoy hablando, que les voy a
ya termino de hacer más o menos esta introducción y vamos a pasar sí, con la presentación de las diapositivas para que vayan viendo también ustedes mis imágenes y vayan entendiendo mejor de lo que les estoy hablando. ¿Bien? Eso sería entonces como un pantallazo, ¿sí? De lo que nosotros podemos encontrar en un cuerpo, ¿sí? Como características de las lesiones que puede llegar a dejar un arma de fuego. En cuanto a las lesiones que puede llegar a dejar un arma blanca, ¿cuáles considerarían ustedes que son quizás las lesiones que nos pueden dar indicios a nosotros de que la persona estuvo frente a quizás una lucha o fue atacada por un arma blanca? Cuando tiene los puntazos o profundos fue cuando fue certero, digamos, y si no los rayones con la punta del arma blanca. Exactamente. Exactamente. Dentro de lo que es las lesiones que deja un arma blanca, sí, muchas veces tenemos lo que son los orificios de entrada, pero no llegamos a tener lo que serían orificios de salida, ¿sí? Ya que muchas veces las superficies de las armas blancas, ¿sí? No logran atravesar por completo lo que sería la parte del cuerpo que se está lesionando, ¿bien? Nosotros, si vamos a definir lo que es un arma blanca, ¿cómo lo definirían ustedes a un arma blanca? Una empuñadura y la hoja con filo. Sí, todo bien. ¿Qué más? Muy bien. Nosotros si vamos a lesiones, si vamos a definir lo que es un arma blanca, sí lo vamos a definir como un instrumento lesivo, el cual es manejado manualmente y que va a atacar lo que sería una superficie corporal, y que ataca a una superficie corporal por lo que sería quizás un filo, una punta o ambos a la vez. ¿Por qué digo ambos a la vez? Porque por ejemplo, hay algunos tipos de cuchillos o de espadas, ¿sí? Que son punzantes y son cortantes a la vez, ¿sí? Que estos entran dentro de una clasificación que también tiene lo que serían las armas blancas, que nos van a presentar heridas por instrumentos punzantes, heridas por instrumentos cortantes y heridas por instrumentos cortopunzantes. ¿Ustedes serían capaces de darme un ejemplo quizás de alguna herida por un instrumento punzante? ¿Un destornillador? Bien, bien, bien. ¿Qué otro elemento podemos encontrar que nos llegue a servir como un elemento punzante, como un instrumento punzante? ¿Una Un lanza? punzón. No, Una ¿una lanza? ¿Viste esas que vienen? lanza, sí, Un punzón. sí, Un fierro, profe. también. Profe, puede ser esas espadas que se usan para, no me acuerdo cómo se llama el deporte, Para esgrima. para el esgrima, claro, pero no sé si esa es blanda, creo que hay una que es rígida, finita y bien punzante. Sí, exactamente. Puede ser eso, puede ser un abrecartas, un lápiz o una lapicera. ¿Se pueden convertir en instrumentos punzantes? Sí. Sí, sí, John Wick lo dejó ver. Ah, bien, bien. Entonces, tenemos en cuenta, más o menos, se dan una idea de lo que son los instrumentos punzantes. Y cuando hablamos de instrumentos cortantes, ¿qué ejemplos podrían dar? ¿Un hacha?
Sí, Cuchillo, navaja, cuchillas, Un machete. gilets. bien, también, Los cúter. bien. Mm, y si yo les digo un rallador, el que utilizamos para rallar frutas, verduras, ¿puede convertirse en alguno de estos instrumentos? Le lastima superficialmente la piel, tenés que estar 1 año y medio para rayar a una persona y matarla. Bueno, sí, pero puede causar heridas, ¿sí? Que son las Sí, famosas laceraciones. ¿Ustedes cómo lo clasificarían? ¿Como un instrumento punzante, cortante, cortopunzante? cortante, Bien. ¿Y algún elemento cortopunzante que podrían darme como ejemplo? las cuchillas La que navaja, tienen profe. ¿Un vidrio? Sí, navaja, vidrio, las cuchillas esas que también que tienen punta y el filo al costado. bien, sí. Bien. Entonces, basándonos en los ejemplos ¿sí? que ustedes me están dando de instrumentos punzantes, instrumentos cortantes, instrumentos cortopunzantes. ¿Serían capaces de definirme o de decirme por qué un elemento es punzante, por ejemplo? Por la punta, porque tiene punta, digamos. Sí. O sea que si vamos nosotros a definir o a decir más o menos, cuando estamos en presencia de una herida, por ejemplo, de instrumentos punzantes, vamos a decir entonces que se llaman así, ¿sí? Instrumentos punzantes, porque son instrumentos que tienen una forma. ¿Qué forma puede tener? Alargada, ¿sí? El diámetro puede ser un diámetro variable, ya que no es específica un arma punzante, ¿sí? Pero este diámetro y esta forma alargada sí no es que es muy considerable y que puede tener quizás una sección circular y el cual termina en una punta, como decía José Enrique, ¿sí? A ver, dentro de lo que son los instrumentos punzantes, ¿sí? Estos instrumentos punzantes pueden ser naturales o artificiales, ¿cierto? Sí, Sí. Bien. ¿Y a ver, denme un ejemplo de un instrumento punzante natural? una yuca, ¿Sí? ¿Qué más? ¿Un cuchillo? Natural. Ah, Una piedra. ¿Por qué sería punzante la piedra? Según el área Una rama donde de árbol. encontramos la piedra, por cualquiera afiladas también y en punta. Puede ser, lo voy a tomar ese ejemplo, puede ser. Si yo les digo una espina, una también. espina. Pero la yuca no tiene espina. no, pero yo les estoy dando otros ejemplos. Si les digo una espina, ¿lo van a considerar punzante? Y sí, porque te va a lastimar.
si es una espina, por ejemplo, de rosal, yo una vez me caí de chiquita arriba de un rosal, pero de espalda. Si caes arriba de un rosal y pegan la sien, es mortal. Exactamente. Los aguijones de las avispas son punzantes. También, si la persona es alérgica, por ejemplo. Claro, pero yo voy a que son punzantes, o sea Claro, que porque te lesiona. penetran Claro. y realizan lo que sería exactamente la incisión, ¿sí? Y así Hacen una también dentro de esta clasificación de los instrumentos punzantes naturales sí podemos encontrar esos ejemplos que estuvimos viendo y quizás otras defensas que puedan llegar a tener algunos animales, ¿sí? Que por cierto no son tan frecuentes, no se escuchó nunca de un caso que digan que asesinaron a una persona con un instrumento punzante natural. Bien. Los más comunes son los artificiales, ¿sí? Y dentro de los más comunes, los más frecuentes que podemos encontrar, ¿sí? ¿Cuáles son? Artificiales, Un cuchillo, Estamos hablando de navaja. punzantes, no Y los- cortantes ni cortopunzantes, sino punzantes. ¿Un clavo? Bien. Bueno, una El lapicera, como pintor, había dicho antes. Bien. Un lápiz. Exactamente. Dentro entonces de los artificiales, bueno, sabemos que pueden estar los clavos, quizás una lapicera, un lápiz, flechas, lanzas, ¿sí? Todos esos serían instrumentos artificiales punzantes. ¿Bien? Sí, pero Ahora, las heridas por instrumentos cortantes. Nosotros cuando hablamos de instrumentos cortantes, sí vamos a estar hablando de un elemento que posea, ¿sí?, una hoja que muchas veces puede ser de una forma o de una sección triangular y que obra o su principal mecanismo de acción sí va a ser a través de un filo. Si bien es cierto, hay algunos objetos que puedan actuar accidentalmente como instrumentos cortantes, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿quién se cortó alguna vez con con la tapita de una lata de atún o con alguna lata de alguna bebida? yo. Bien. Entonces, estos son objetos que actúan accidentalmente, ¿sí? Como instrumentos cortantes. Bien. Con Eh, la hoja, yo. exactamente. ¿Quién no se cortó con eso? Como así también quizás algún trozo de vidrio, ¿sí? Que, repito, son instrumentos, ¿sí?, que se convierten accidentalmente en cortantes, ¿sí? Si vamos a los que son los verdaderos instrumentos cortantes, van a estar representados por lo que mencionábamos hace un rato, por cuchillos, navajas, hojas de afeitar, sables, espadas, ¿sí? Todos esos sí son verdaderamente los instrumentos cortantes. Bien. Si ustedes tienen que describirme a mí cómo es el mecanismo de acción de un instrumento cortante, ¿cómo lo describirían a ustedes? ¿Cómo es la función de este mecanismo de acción cortante? Es un elemento delgado con filo que traspasa
superficialmente la piel y hasta internamente también más profundo, hasta provocar un sangrado. Bien, muy bien. O sea que son instrumentos, ¿sí?, que actúan por su filo, el cual este filo, ¿qué hace? Penetra los tejidos, ¿sí?, y los divide. Entonces, ahora, si vemos entonces nosotros, si vamos a investigar un lugar de los hechos y vemos a una persona que le falta un dedo, nosotros podemos considerar, sí, que es una herida mutilante, ¿sí?, en donde el arma, ¿qué hace el arma? Separa una parte del cuerpo de quizás una forma total o una forma casi total. Esto tiene que ver con los tipos, ¿sí?, de heridas cortantes, ¿sí?, que también reciben el nombre de lo que serían heridas incisas, y las cuales se agrupan en tres, ¿sí? Por un lado tenemos las heridas mutilantes, por otro tenemos las heridas de colgajo y por otro tenemos las heridas lineales, ¿sí? Bueno, yo ya les describí lo que sería una herida mutilante. Una herida de colgajo, ¿qué suponen ustedes que es este tipo de heridas o cómo pueden reconocer ustedes una herida de colgajo? Cuando hay desgarro de piel del tejido, digamos. Bien. Por ejemplo, en una mordida grave de perro o de algún animal salvaje. Exactamente. Puede ser dada por quizás una mordedura o también por una herida a través de un instrumento cortante, ¿sí?, el cual, ¿qué va a hacer? Va a seccionar, ¿sí?, lo que sería la parte que se cortó y va a quedar ya sea colgando alguna parte o quizás se va a notar también como ese desprendimiento en láminas, ¿sí?, de la parte en donde se utilizó o se realizó lo que sería el corte con una herida, perdón, con un instrumento cortante, ¿sí? Y las famosas heridas lineales. ¿Cuáles suponen ustedes que son estas heridas? Las más simples, las más, hablando, si se puede decir simples, suaves, que son las que cortan la primera capa de piel, por ejemplo, que no son tan profundas. Exactamente. Esto tiene que ver con la elasticidad, ¿sí?, que tiene la piel, en donde la herida tiende a abrirse, ¿sí?, adquiriendo lo que sería la forma quizás de un óvalo alargado. ¿Bien? Estos quizás también pueden llegar a verse como grandes arañazos con una incisión un poco más profunda a lo que sería un arañazo común. ¿Bien? Bueno, eso entonces sería en cuanto a las heridas por armas, punzantes y cortantes, ¿sí? Bien. Dentro de lo que son las heridas punzopenetrantes o punzocortantes, ¿cómo suponen ustedes que serían o se vería una herida con este tipo de arma o con este tipo de instrumento? ¿Cómo, profe? No entendí. ¿Que cómo piensan ustedes
o cómo describirían ustedes una herida producida por un elemento punzocortante. Es cuando hay, además de un orificio, un corte. Es cuando se hace una especie de triángulo en la piel, pues, o no sé cómo definirlo. Claro, se puede provocar en el momento de que le sacás el arma, puede provocarle el corte también. Exactamente. Pero muchas veces estas heridas punzocortantes nosotros las podemos llegar a ver en situaciones en donde quizás apuñalaron a alguien, ¿sí? Y que se dice que tiene varios orificios de entrada, ¿sí? Que son a causa de la fuerza, uno por un lado, ¿sí? Y del instrumento con el que se realizó lo que sería este apuñalamiento, ¿sí? Dentro de eso nosotros podemos encontrar orificios de entrada, ¿sí? Que parezcan o que tengan una forma así, o que sus bordes, ¿sí? De las heridas, ¿sí? Puedan ser lineales, que tienen que ver, ¿no es cierto?, con los tipos de elementos punzocortantes que se ven. Por ejemplo, si yo les digo que aparentemente estamos frente a una víctima la cual presenta heridas con una tijera, ¿cómo describirían ustedes quizás la forma de la herida que puede llegar a dejar una tijera? Como la puñalada, pero más fina y más profunda por ahí, porque llega a la hoja como más adentro. Exactamente. Nosotros dentro de este tipo de heridas, ¿sí? Vamos a tener que muchas veces se llegan a parecer o se asemejan en la parte de punzante, ¿sí? Y en la parte de quizás que sean también heridas incisas, ¿sí? O sea que pueden distinguirse lo que sería un orificio de entrada, un trayecto y eventualmente sí puedan llegar a tener lo que es un orificio de salida. Bien. Bueno, más o menos, sí, con esta pequeña introducción que hice a lo que serían las heridas, ¿sí? Los traumatismos, las lesiones que nosotros podemos encontrar a una víctima, ¿sí? Entonces tenemos que muchas veces las más comunes que podemos llegar a encontrar, entonces son las ocasionadas por armas de fuego y las ocasionadas por armas blancas. Que dentro de las armas blancas nosotros tenemos la clasificación de que pueden ser heridas cortantes, punzantes o punzocortantes. ¿Bien? Ahora vamos a saltarnos un poquito y vamos a hablar en 2 segundos que mi máquina está demasiado larga. Bien, estamos. A ver. No, vamos a presentar. Me dicen si visualizan.
¿Están viendo las diapositivas, chicos? ¿No? Toda la pantalla negra. ¿Les figura como que se está cargando o algo similar? Está la pantalla en negro nada más y Ah, tiene un bien. cartelito. Divino, entonces. Vamos de nuevo. No sé qué le pasó a mi máquina, que está demasiado lenta. Bueno, mientras trato de mostrarles lo que les quiero mostrar, ¿sí? Dentro de lo que son también las lesiones que podemos encontrar al momento de investigar, ¿sí? Un hecho, nosotros podemos tener tanto como un hecho de suicidio o de homicidio, ¿sí? Que se ve a través de una víctima que presente hallazgos o que haya sido, o que su muerte, ¿sí? Se haya dado a través de asfixia, ¿sí? No sé qué le pasa. Bueno, les voy a ir hablando así y ya les voy a pasar directamente al grupo lo que sería el paro. A ver, ¿alguno de ustedes sabe lo que es una asfixia, sí? ¿O no? Sí. ¿El qué, profe? Asfixia. Sí, A ver, ¿qué sería una asfixia? es una acción mecánica en el cual las vías respiratorias y huesos rotos también puede haber, provocan el fallecimiento de la persona. Bien. Básicamente, si una asfixia se presenta cuando alguien no puede respirar porque tenemos o la tráquea o la garganta bloqueada, ya sea por algún elemento, ¿sí? O que esté bloqueada desde la parte exterior, ¿sí? Lo cual esto bloquea lo que serían las vías y esto va a provocar que no llegue suficiente oxígeno a lo que serían los pulmones. ¿Bien? Entendemos entonces cómo se daría una asfixia, ¿sí? Dentro de lo que son las asfixias, ¿sí? Al igual que la mayoría de las muertes, nosotros tenemos distintos tipos o una clasificación, ¿sí? Que dentro de las asfixias nosotros tenemos una clasificación por la acción mecánica externa, ¿sí? Que puede ser un ahorcamiento, una estrangulación o una sofocación. Después tenemos por penetración de sustancias en las vías respiratorias, como puede ser quizás un encallamiento, una sumersión o un confinamiento, y hasta también que previo a la asfixia, si la persona, la víctima en este caso, se haya estado ahogando, ¿sí? Eh, Hace unos años atrás había un challenge, ¿sí? Que se mostraba dentro de lo que son las redes sociales, de consumir una cucharada, ¿sí? O varias cucharadas de canela. No sé si alguno de ustedes lo vio, pero este challenge sí provocó la muerte de muchos de estas personas que intentaban realizarlo. ¿Por qué? Porque la canela, ¿sí? En polvo, provocaba ese ahogamiento, ¿sí? En donde se comenzaban a obstruir lo que serían las vías respiratorias,
en donde no llegaba oxígeno a los pulmones, entonces esto provocaba sí, una asfixia y la muerte a la persona que estaba realizando esta acción. ¿Bien? Dentro de los signos y los síntomas ¿sí? que pueden llegar a ser más comunes dentro de lo que son las asfixias, nosotros los vamos a describir en 4 periodos, ¿sí? O se notan 4 periodos, en donde nosotros comenzamos con lo que es un periodo cerebral, que acá la víctima comienza a manifestar lo que es un desvanecimiento, quizás presente vértigos, los famosos zumbidos en los oídos, puede llegar a provocar también esa sensación de angustia, se comienza a acelerar lo que sería el pulso, la respiración se comienza a ser más lenta y este primer periodo sí se concluye con lo que sería la pérdida del conocimiento. En el segundo periodo nosotros tenemos lo que es la excitación cortical, que muchas veces se inicia con convulsiones generalizadas, en donde en este periodo específicamente hay en realidad micción y defecación, puede haber también sudoración. La cara sí puede presentarse como una cara cianótica, puede llegar a haber también una semierección y eyaculación con pérdida de sensibilidad. Después tenemos el tercer periodo, que es el periodo de apnea, que es en donde se paraliza lo que sería la respiración con un aumento de la cianosis. La cianosis es la coloración azul violácea, ¿sí? Que se produce cuando no tenemos oxígeno en lo que sería el cuerpo. Y por último tenemos el periodo del paro cardíaco, ¿sí? Que es en donde el corazón se acelera rápidamente y por último deja de funcionar, en donde se realiza lo que sería el paro cardíaco en sí. Dentro de las asfixias, ¿sí? Nosotros tenemos una de las más comunes, que es la asfixia por ahorcamiento, que acá nosotros vamos a decir que es una variedad de asfixia mecánica, por la cual el individuo, ¿cuál es la acción que realiza el individuo dentro de lo que sería un ahorcamiento? A ver si ustedes podrían describir qué es lo que sucede cuando se produce un ahorcamiento. ¿La mayoría se desvanece? Sí, pero ¿cuál es la acción que más se utiliza? Por ejemplo, si vamos a un lugar de los hechos y nos quedamos con una persona que se suicidó ahorcándose. La boca abierta, profe. Sí, esas son características, sí, que vamos a ver en el cadáver. Pero, ¿cuál es el mecanismo, sí, que se utiliza para realizar el ahorcamiento? La persona que hace, en uno de los más comunes, por ejemplo, cuando se cuelgan de un árbol o de alguna viga o columna. En los suicidios. Exactamente. ¿Qué hacen? Se sujetan por el cuello y Se suben a un banco, lo que tengan y ahí se ahorcan. exactamente. Entonces, se sujetan por el cuello a un lazo, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de lazo dentro de lo que sería un lenguaje técnico, ¿sí? Cuando hablamos de lazo, sí estamos hablando no específicamente de un lazo, sino de cualquier tipo de soga o de tela o de elementos ¿sí? que se utilice para realizar lo que sería el ahorcamiento, el cual es atado a lo que sería un punto fijo
y el cual, este tipo de asfixia, sí, lo va a determinar el peso del cuerpo que queda en suspensión, ¿sí? En donde, posterior a esto, se va realizando lo que sería la compresión de los vasos, los nervios, los órganos del cuello, produciendo así lo que sería la muerte. En cuanto a lo que es la suspensión del cuerpo, es un factor determinante, ¿sí? Para lo que sería la clasificación de los ahorcamientos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos las ahorcaduras completas e incompletas, ahorcaduras simétricas o asimétricas y ahorcaduras típicas y atípicas. Dentro de lo que son las ahorcaduras completas o incompletas, va a tener que ver, ¿sí?, de la altura a la que ha quedado el cuerpo después de la suspensión, ¿sí? En donde en una ahorcadura completa, el cuerpo está suspendido en el aire, ¿sí? O sea que no tiene un punto de apoyo. Y en la segunda, o sea, en lo que sería una ahorcadura incompleta, una parte quizás, ya sea mayor o menor del cuerpo, puede llegar a tocar lo que sería una superficie, como puede ser una tierra o algún otro elemento, ¿sí? Por lo que la tracción sobre el lazo suspensor no va a corresponder del todo a lo que sería el peso corporal. ¿Bien? En cuanto a las ahorcaduras simétricas o asimétricas, estas están en esta clasificación, ¿sí?, va a depender de la situación o en donde esté ubicado lo que sería el nudo. Cuando nosotros hablamos de lo que es un colgamiento simétrico, es cuando el nudo, ¿sí?, que se realiza, se encuentra situado en lo que sería una línea media, ¿sí?, que puede ser anterior o posterior. Y un colgamiento asimétrico se da cuando el nudo se encuentra en de un lado lateral, ¿sí? Ya sea para el lado izquierdo o para el lado derecho. Y dentro de lo que son las clasificaciones de las ahorcaduras típicas y atípicas, vamos a tener que la típica es exclusivamente aquella en donde el nudo, ¿sí?, está situado siempre en lo que sería la línea media de la parte posterior del cuerpo. Y si el nudo corresponde a cualquier otra situación, ¿sí?, que no sea en la parte posterior del cuello, vamos a estar hablando de lo que sería una ahorcadura atípica. ¿Cuáles suponen ustedes que pueden llegar a ser las características que lleguemos a notar nosotros en un cadáver, ¿sí?, cuando estamos en presencia de una ahorcadura? ¿Cómo nos damos cuenta cuando hay una ahorcadura, profe? Sí. ¿Cuáles son los rasgos principales que se puede llegar a notar, ¿sí?, de la víctima o del cadáver, ¿sí?, de que pasó por una ahorcadura? Cuando están los ojos desorbitados, hay una marca en el cuello, como si fuese una línea roja, que es lo provocó el elemento, y moretones, o sea, hematomas, no sé qué más puede ser. Bien, bien. También una de las características principales de que sufrió una ahorcadura quizás es la marca que pueda llegar a dejar el lazo Claro, lo dije. alrededor del cuello. Sí, la marca colorada, o sea, cuando aprieta la piel. Exactamente. Que nosotros le denominamos surco. También puede haber una quemadura en el cuello a raíz del mismo peso del cuerpo en la soga, quema la piel. Exactamente.
Bien. Bueno, dentro de la ahorcadura, sí, así como recién les comentaba que las asfixias tienen como una serie de situaciones que van sucediendo con el cuerpo, dentro de una ahorcadura también, ¿sí? ¿Cuáles son esas fases, ¿sí?, de la ahorcadura? Son 4, ¿sí? En donde tenemos una fase cerebral, ¿sí?, que es en donde comienza lo que sería una estimulación dentro de lo que es el sistema nervioso, el cual manda mensajes y se comienza a manifestar en lo que serían los zumbidos en los oídos, una visión de luces centellantes, algunos hormigueos y la famosa sensación de angustia. Después tenemos la segunda fase, que es la fase convulsiva, que esta también deriva de lo que sería la estimulación cerebral con un grado más intenso. Acá nosotros vamos a comenzar a hablar lo que serían convulsiones generalizadas y puede también eliminarse lo que serían deposiciones, sí, u orina, y se produce también eventualmente lo que sería una eyaculación, la cual nos da inicio a lo que sería la tercera fase, que es la fase asfíctica, que es en donde comienza a ocurrir lo que sería la depresión de las funciones cerebrales. Se entra en lo que sería un coma profundo, se da lo que es la pérdida de la conciencia, se presenta ya una cianosis más intensa y la respiración es superficial y lenta. Se va produciendo lo que es el relajamiento muscular y la pérdida de los reflejos. Esta fase ya es una fase irreversible, ¿sí?, en donde nos va dando lo que sería una muerte aparente, la cual, y es en donde comienza ya lo que sería la cuarta fase, que es la denominada muerte real, cuando es en donde desaparecen todos los signos vitales. Bien, dentro de las ahorcaduras, ¿sí?, nosotros vamos a notar ya bien este tipo de asfixia, ¿sí?, ya hablando en una asfixia por estrangulamiento más precisamente, ¿sí?, vamos a notar 3 tipos de asfixia, ¿sí?, en donde vamos a tener la famosa asfixia por lazo, ¿sí?, que es la derivada del ahorcamiento. Vamos a tener lo que es una asfixia por estrangulamiento manual, que, bueno, está de más detallar cuál es la característica principal, ¿sí?, en donde es una acción mecánica producida manualmente a través de una o de las 2 manos. Y por último tenemos la asfixia por estrangulamiento con objetos cilíndricos. Cuando hablo de asfixia por estrangulamiento con objetos cilíndricos, ¿pueden deducir a qué me estoy refiriendo o más o menos pueden darse a una idea de cuál sería este tipo de asfixia? La asfixia por Cilíndricos, con elementos cilíndricos. puede ser por una sonda. No. ¿Vieron alguna vez que en alguna pelea, en alguna discusión, en alguna riña, se intenta asfixiar, ¿sí?, con un palo o algún objeto similar? Como que se oprime, como que se hace palanca, ¿sí?, con ese elemento cilíndrico, ¿sí?, para provocar lo que sería una asfixia. Ah, sí, algún palo.
algún Ah. palo de escoba, lo que encuentren. Una barra de metal. Exactamente. Exactamente. Bien. Bueno, eso en cuanto entonces a lo que serían las asfixias por estrangulamiento, ¿sí? Ahora, si yo les digo a ustedes una asfixia por sofocación, ¿pueden darse una idea más o menos qué sería una asfixia por sofocación? Sí, con una almohada, por ejemplo. Bien. ¿Qué más puede ser? ¿Con qué más podemos asfixiar por sofocación? ¿Una bolsa? Bien, una bolsa. Profe, en el caso que del challenge de Canela, también pasó con purpurina, creo. ¿Eso Sí, es sofocación? sí. Con un globo, por ejemplo, que Bien, recomiendan a las madres no dejarle a los chicos los globos, los pedazos de látex y exactamente. juguetitos chiquitos y todo. Exactamente. Y una asfixia por confinamiento, ¿sabrían decir ustedes qué es una asfixia por confinamiento? Puede ser cuando una persona es claustrofóbica y la encierran. Bien. Otro tipo de asfixia por confinamiento se puede dar. Porque la persona claustrofóbica tiene la fobia, ¿sí?, a quedarse sin aire dentro de de un lugar, ¿sí? Por más que tenga ventilaciones y todo eso, la persona tiene la fobia de que se puede quedar sin aire. Y después está la sofocación por confinamiento, ¿sí? En donde específicamente se puede ensayar a un grupo de personas a propósito, ¿sí? Y comenzar a sacarles el oxígeno que puedan llegar a tener. Y una asfixia por sumersión. ¿Cuál sería la asfixia por sumersión? ¿Qué suponen ustedes? Cuando se ahogan. Bien, La sumergen sobre agua a la fuerza, bien. en agua o en algún líquido. Exactamente. Las asfixias por sumersión sí pueden ser accidentales o no, en donde el bloqueo sí que se produce dentro de lo que serían las tráqueas o puede darse sí a través de algún líquido o algo similar, sí, como puede ser agua, puede ser pintura. ¿De qué otra forma se puede dar lo que sería la asfixia por sumersión? En el mar, en el río. Sí, por eso puede darse a través de agua, puede darse a través quizás de que si la persona cae en algún contenedor que tenga pintura o algo similar. ¿Qué otra? ¿Qué otros elementos o qué otras situaciones sí se pueden dar en el cotidiano de la vida quizás de que una persona muera por una asfixia por sumersión? ¿El humo puede ser? Esa sería por inhalación. Sí, bien. ¿En un aljibe o en la bañera, profe? Sí, pero ahí seguimos en presencia de agua. Si una persona se cae
en algún lugar sí que tenga lodo, que tenga barro. ¿Se puede dar una asfixia por sumersión? Sí, también. Sí, Sí, si está en un pantano, bueno. Bien. Bueno, estoy tratando de enviarles el power, pero está complicada la situación con mi máquina. Pero seguro que en el transcurso de la noche les va a estar llegando. Sinceramente no sé qué le pasó a mi máquina hoy, pero vamos mal. Bien, bueno. Entonces, eso serían en cuanto a a los tipos de asfixia, ¿sí? Que podemos llegar a encontrar. Bien, bueno. Las libero por el día de hoy y nos vemos el próximo lunes, ¿sí? Bueno, repito, a quienes no han podido enviarme lo que serían los prácticos, les doy como último día, como día límite ya el día miércoles. Repito, recuerden que esos prácticos, esas prácticas que ustedes deberían de realizar, les va a ayudar a sumar puntos junto con lo que sería su examen final del próximo lunes. El próximo lunes voy a habilitar 15, 10 minutos antes, ¿sí? Lo que sería la clase, ¿sí? Para que ustedes vayan ingresando. Así, a las 20 horas en punto comienzan lo que sería su examen. Si alguien ingresa después de ese tiempo, o en caso de que sepan que no van a poder ingresar hasta las 8, me avisan, ¿sí? Pero van a tener prioridad todos aquellos que ingresen, ¿sí? A las 20. ¿Qué más les iba a decir? Bueno, van a tener 40 minutos para realizar el examen. Una vez pasado ese tiempo, yo voy a empezar a calificarlos y vamos a ir, les voy a ir dando, ¿sí? El porcentaje. Recuerden que aprueban con el 60%. Bien, van a ser entre 20 a 30 preguntas, en donde van a ver, en donde en realidad sí se van a basar hasta las unidades que vimos hasta el día de hoy. Va a entrar algo de lesionología, ¿bien? Por eso les voy a enviar apenas pueda, antes de que termine el día, lo que serían los apuntes, ¿sí? Bueno, profe. ok, profe. Genial, entonces. Nos vemos la próxima clase. Hasta la Nos próxima. vemos, profe. Nos vemos, que Hasta anden luego, bien. profe.